Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están nuevamente? O buenos días, ¿cómo están nuevamente, estimados estudiantes de quinto del Colegio Juan Pablo II? Nuevamente a través de este medio para poder hablar un poquito en la materia de cívica esta vez. Hemos estado hablando sobre la identidad cultural, los elementos que hacen a la identidad de la persona. Habíamos dicho en anteriores clases que todo lo que nos rodea en nuestro medio ambiente, todo lo que nosotros percibimos y asumimos, forma nuestra identidad. Pero esa identidad nosotros la vamos formando de acuerdo a la cultura, ¿no es verdad? Y para poder entender un poquito más y entrar en contexto, tenemos que explicar qué es la cultura o qué es diversidad cultural. He elegido este tema en esta oportunidad que la he denominado la interculturalidad. ¿Qué punto vamos a tocar en este tema para ir desarrollándolo? Vamos a definir qué es la cultura, qué es pluriculturalidad, qué es multiculturalidad y Bolivia y la pluriculturalidad. Sabemos de que al final de cuentas y todo tenemos conocimiento de que Bolivia es un país pluricultural, multilingüístico, multiétnico, por eso es que nuestro estado se denomina Estado Plurinacional de Bolivia. Hemos definido en otras oportunidades, por supuesto, qué es una nación, qué es un pueblo, qué es una patria, qué es una ciudad. Entonces, estos son los puntos que vamos a estar definiendo nosotros en este tema de cívica. La diversidad cultural se refiere, yo tengo el concepto aquí, al grado de variación cultural, tanto a nivel mundial, en ciertas áreas, en ciertos territorios, sean grandes, sean pequeños. Nos venimos de lo general a lo particular. La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad de ¿qué? Muchos elementos, ¿no es verdad? Lengua, credo, costumbres, la música, el arte, en fin, todo lo que nosotros vamos consumiendo, vamos absorbiendo como miembros de un grupo humano que se encuentra asentado en un determinado territorio de este planeta. Entonces, la pluriculturalidad se refiere, en otras palabras, a la variedad de culturas que se encuentran presentes en una comunidad. Fíjense ustedes, en una comunidad pueden haber varias culturas, pero eso se convierte en pluriculturalidad cuando esas culturas se van relacionando entre ellas, ya sea en una nación, en un grupo, etc. En tanto, el concepto es mayormente empleado a instancias que se refiere a aquellos lugares geográficos que unen a estas culturas, las unen. Entonces, la pluriculturalidad, fíjense, para que entremos en contexto y podamos entender, en Bolivia somos una nación, somos un país pluricultural. Existen varias culturas, ¿no es verdad? O naciones, pongámoslo así, para que vayamos entendiendo. La nación quechua, la nación aymara, la nación guaraní y, por supuesto, nosotros que estamos sin ninguna nación, pero al final de cuentas, para que seamos una nación plurinacional o pluricultural, tenemos que relacionarnos y vamos relacionándolo en todos los aspectos. Primero, respetando el respeto, o sea, tenemos que aplicar valores aquí, ¿no es verdad? El respeto, la igualdad, tenemos que ser iguales ante la ley, las oportunidades, en fin, todo ese número de elementos que hacen una sociedad cuando se unen varias culturas tienen que respetarse. Entonces, cuando se respetan y cuando se aplican entre todos los grupos, estamos hablando de pluriculturalidad. ¿Entendido? Por supuesto, yo les decía al principio, hay una gran diversidad de culturas en Bolivia. Y la misma Constitución Política del Estado, en su primer artículo, fíjense, dice aquí, se lo voy a leer textualmente, dice que declara al país como una nación multiétnica y pluricultural. O sea, hay varias culturas. Se reconocen, se respetan y se protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, especialmente los relativos a las tierras comunitarias de origen.
Es lo que les estaba diciendo, ¿no es verdad? Qué importante es cuando nosotros hablamos de la interculturalidad, la pluriculturalidad, es cuando nosotros estamos viviendo de manera armónica en el respeto a nuestros derechos, a nuestras oportunidades, en fin, el respeto a la cultura que tiene la otra persona. Dice, ¿no?, que cada individuo, fíjense ustedes, si lo ponemos como un ejemplo, vivimos en una montaña de un sinnúmero de elementos que vamos absorbiendo de nuestra sociedad. Derechos, música, tradiciones, etcétera, etcétera. Y lo mismo el otro individuo. Entonces, para que nosotros podamos formar una comunidad pluricultural que vive de manera armónica como seres humanos, con derechos y obligaciones, tenemos que bajarnos de esas montañas, de ese conjunto de elementos que nos caracterizan y hacen nuestra identidad, y poder aceptar lo que tiene el otro individuo. Cuando nosotros aceptemos y podamos entrelazarnos en cultura, en tradiciones, en derechos, en oportunidades, ahí vamos a decir que vivimos en una sociedad realmente pluricultural, de una manera, como les digo, civilizada, ¿no es verdad? Y que nos puede dar muchas oportunidades. Ahora, la multiculturalidad, vayan tomando en cuenta las palabras. Hay una pluriculturalidad, es cuando hay esa relación armónica entre las tradiciones de cada una de las culturas y que saben convivir armónicamente en un determinado territorio. La multiculturalidad no es así. O sea, hay culturas en todas partes del mundo, pero están dentro del territorio mundial o dentro de la Tierra, pero no se entrerelacionan entre ellas. Esa es la diferencia, ¿ya? Mientras que la interculturalidad sí se va relacionando. Esa es la gran diferencia. ¿Entendido? Entonces, el ideal cultural es el desarrollo máximo de las capacidades de la gente de diversas culturas para relacionarse entre sí. Esa capacidad, estimados estudiantes, debe lograr en las personas y en las estructuras de la sociedad y en las instituciones que se están desarrollando dentro de ese territorio donde se está viviendo. Cuando nosotros logramos interrelacionarnos, relacionar nuestros rasgos culturales una y otro, con seguridad un Estado puede progresar. Es uno de los factores de progreso, por ejemplo, de una sociedad. Cuando nosotros vivimos en pelea, fíjense ustedes, cuando se desintegra la Unión Soviética, esta estaba formada por muchas culturas, por muchas naciones, que no lograron interrelacionar sus tradiciones, sus costumbres, no lograron compatibilizarse entre sí. Es por ello que durante muchos años estuvieron rivalidades entre ellos. Entonces, cultura. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre, la cual ha sido asociada a la civilización. En otras palabras, estimados estudiantes, la cultura es todo lo que nos caracteriza dentro del grupo social en el cual nosotros nos vamos desenvolviendo. Y cuando yo les decía que en Bolivia somos un estado pluricultural y de muchas naciones, estamos hablando de 36 grupos étnicos que tiene Bolivia y que tenemos que aprender a relacionarnos y aceptarnos entre nosotros, ¿no es verdad? Por supuesto son 33 los dominantes, los otros son muy minoritarios. Tenemos dividido en tierras altas y tierras bajas. Entonces, Bolivia es un ejemplo a nivel mundial de la multiculturalidad. Tenemos varias culturas que hemos sabido interrelacionarnos, respetarnos, aceptarnos entre nosotros para lograr hacer una nación fuerte. Este tema se lo tiene que profundizar, por supuesto. Yo les voy a dar un tutorial, amigo estudiante, para que vayamos afianzando estos conceptos que son importantes para
convertirnos en ciudadanos de bien, ciudadanos que aporten al desarrollo económico, político y social de nuestra querida Bolivia. Bien, será hasta otra oportunidad, vamos a estar desarrollando más en extenso la identidad de las personas, la identidad cultural, la identidad de los pueblos, características de nuestros pueblos, en fin, para que tengamos conocimiento, porque muy bien dice un dicho, ¿no es verdad? Quien no conoce su historia, quien no conoce a su gente, muy mal la puede defender, o está destinado a repetir la historia. Bien, estimados estudiantes, hasta otra oportunidad.